Haitei, Maisha Papeime, Hiashe, me Ponaite, Penetapuime. Koana Peña, Yaman Dive, Yamoka Purihama, en Guaranime. Yaguareco, Yanemboepuco, Arape, Wahae, Tero y Yusayaru Pive. Sustantivos según su morfología, según sus formas. Yiguahaisha, Tero, Uguareco, Iñemogenda, Po Haisha. Haumi vagina Hae y Puanduru Pive por su fonética. Heisebaru Pive por su significado. Puputuharupi por su extensión y Yeyaporupi por su estructura y Yusayarupi por su morfología. Y este último Hina Yanemboepulco Arapewa. Tero y Yusayarupi ve sustantivos según sus formas. Ha yaharei mueve se yenyemando amigo Tero maena oyepuru. Tero oyepuru onyehenoi hama aba mumba teramba ecuera. Abei oyepuru onyenye hama secuera. Entonces, los sustantivos son los que nombran a personas, animales, objetos, cosas, sentimientos. Bien, yaoreco, tero y yusayaru pibe, a peacuape yaoreco yeumboja pu, nyemboya o. Tero usayatei heinyandebe, peja ejina, sustantivo uniforme. Umi peteña shaite oye etena oye puruba. ¿Qué significa esto? Que tienen una sola forma de uso. Peteña shaite oye etena oye puru, tanto para decir como para escribir. Ayahuarecote shakuna ko apehei. Su vakapi pu. Su es madre. En guaraní hay una sola manera de decir su. Vakapi es cuero, no hay otra manera de decir solamente vakapi. Pu es pie, también tiene una sola forma de decir y de escribir. Bien, yasami tero usayakoiva, sustantivos biformes. Umitera mokoi y yusayaba oyepuruhawa. Esto corresponde a que estos sustantivos tienen dos formas de uso. Teshapuna, tuba, ru. Y esto significa padre. Entonces, padre se puede decir de dos maneras. Tiene dos formas de uso en guaraní. Tuba, ru. Estos sustantivos biformes también tienen sus formas posesivas y de qué manera se construye. Las formas posesivas de estos sustantivos, tuba, haru, o estos tipos de sustantivos biformes. Paputei singular, primera persona, haetahina, sheru, segunda persona, nderu, tercera persona, ituba, su padre. Yahasapa poeta plural, primera persona, ñanderu, oreru, segunda persona del papueta, penderu, tercera persona, ituba. Bien. Koana yahasamimbo hapumbo ya oya heshaba oya yuhuba tero y yusayaru piberu epupeyel hayawareko koana tero usaya puba, sustantivos triformes. Umitera mbohapu y yusayaba oye puruhamwa significa entonces que tienen tres formas de uso, tanto para pronunciar, tanto para decir como también para escribir. Teshapuna, ejemplo. Yawarekuape. Tesa, resa, gesa. Y es ojo. Entonces, ojo en guaraní tiene tres formas de uso.
Mba'éicha ñande jaikuaata araka'épa jaipuruta, mávapa jaiporãvota, de acuerdo al contexto. Mi ojo, yo quiero decir mi ojo, ¿y cuál voy a elegir? Mavaitevapa aiporãvota con ambos apytégui. Chetesa y puvai, oĩvaípea. Cheresa, esa es la manera correcta, Pepe oĩpóna, cheresa. Chehesa, oĩvai avei. Entonces, esta es la opción aquí, cheresa. Haha'étaramo su ojo, mavaipuruta, hesa, su ojo. Bien, kabnya berekuan buete shapuna, tetuma, aretuma, hetuma, que corresponde a pierna. Entonces, pierna también es un sustantivo que tiene 3 formas de uso. Ha'étara mohina, su pierna, mavapaipuruta ko'awi, mavaiporãvota, hetuma. Ha'étara mi pierna, mavapaiporãvota ko'awi, sheretuma. Bien, estos sustantivos también tienen su forma posesiva y vamos a ver de qué manera se construyen las formas posesivas de los sustantivos triformes. Ya sale conmigo, ya formas posesivas de estos sustantivos, entonces tesar, esa, que corresponde a ojo, paputei, que es singular. En primera persona ya es sheresa, en segunda persona nderesa, tercera persona hesa, que corresponde a su ojo. Yahasami papueta, que es plural, primera persona del plural, ñanderesa, oreresa. Segunda persona, penderesa. Tercera persona, hesa, que corresponde a sus ojos. Peicha yahecha con a techapyna hañañeha ambaite jaipurúpona con atero ñaikumbýva ko'árape. Ñaite chéve oime peikumby ko ñanembo'epy ha ahejáta peẽme tembiapo ohykehaípe jajuecha peve aguyje